Queridos amigos y amigas, muy buenas tardes. Los saludo muy afectuosamente desde Salamanca. Vamos a iniciar esta segunda sesión de nuestro seminario internacional sobre comercio internacional y trabajo, preparatorio del 23º Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que se va a celebrar organizado por la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en conmemoración de los 200 años de vida independiente de la República del Perú. Yo quisiera, antes de dar inicio al seminario, recordar de manera muy emotiva ante todos ustedes a un querido amigo, compañero y maestro, el profesor Javier Neves Mujica, que falleció el día de ayer en la ciudad de Lima como consecuencia de la pandemia que viene afectándonos a todos. La pandemia se ha llevado a un gran laboralista, un gran amigo, que son pocos años de diferencia los que tengo yo con él, supo agruparnos, supo reunirnos, supo formarnos y conformar un grupo de investigación laboralista en el Perú que fue muy relevante en su día y que marcó la vida de muchas personas, incluida la mía. Yo no sería el laboralista que soy sin el magisterio de Javier Neves. Por eso quiero empezar esta sesión recordándolo con todo mi cariño, con todo mi afecto, mi admiración y mi respeto. Sin más, vamos a iniciar, ahora sí, nuestra segunda sesión. Están previstas dos mesas redondas. La primera, la mesa número 2, moderada por Luis Gordo, de España, donde hay 3 intervenciones que él nos va a presentar a continuación. Sin más, le cedo la palabra y el protagonismo al profesor Luis Gordo y a los intervinientes en la primera mesa del día de hoy. Muchas gracias, profesor Sanguinetti. Permítanme, en primer lugar, agradecer al profesor Sanguinetti que me permita moderar esta mesa con 3 ponentes que nos van a hacer aprender mucho a todos los que nos acercamos a esta materia, y por haberme también permitido coordinar a nuestros colegas de España en la elaboración del informe nacional al respecto. Como ha señalado él, tenemos 3 intervinientes. El primero es el profesor Charles Szymanski. Professor Szymanski, I will introduce you in Spanish to the audience. El profesor Szymanski es profesor en la Universidad Vytautas Magnus de Lituania y además es profesor visitante de manera regular en la Universidad de Trento, en Italia. Professor Szymanski, the floor is yours. Okay, thank you, Louis. I appreciate it. And let me first thank Professor Sanguinetti for inviting me to participate in this group. I really appreciate it. It's quite an honor. And also to thank him for including the countries of Eastern Europe, where we, as you noted, we presented a report from our point of view of international trade and labor law, what's going on, and we're happy to make that kind of contribution. And I'd like to thank also the members of the Eastern European team, especially I noticed Martin Bula from Slovakia and Monica George from Romania. They're really, really helpful, but everybody involved was helpful. And let me apologize quickly for my lack of Spanish. It was about 35 years ago when I learned Spanish as a teenager, and you know, it comes back in fragments, but it's not all there yet. So I apologize for that. I must do the presentation in English. I hope you'll bear with me. But notwithstanding that, again, thank you. Let me try to share my presentation. Does everyone see that, or no? It's not on the screen? Yes? Yes. Oh, it is. Okay, great. That's a good sign. Okay, my presentation is about wage clauses in free trade agreements, and particularly the case of the United States, Mexico, Canada free trade agreement. It has some a very interesting minimum wage clause, somewhat unique, I think, and we'll talk about that in the second part of my presentation. But to begin with, we'll talk more broadly about what wage clauses are in free trade agreements.
to begin with, and I won't spend much time with this because this is the debate that we've been having, and it's a large part of our reports, right? Free trade versus labor rights. And, you know, is there a balance there? Is one side getting particularly harmed? Everybody knows this, but you know, there's a lot of debate about it. You know, on one side, free trade leads to the loss of high-wage jobs in some countries, especially unionized jobs, and you could have a race to the bottom where people are trying to, or you know, states are trying to compete to get investment, to get jobs by lowering labor standards. And on the other side, workers from the low-wage countries, they may be exploited as well. There's counter arguments to that. We don't have time to resolve that debate in my presentation, but that's the issue I think that we're all here talking about. My view is that labor standards do suffer through free trade, and we need something to mitigate that. And there are a number of efforts that have been made about how to mitigate that, how to solve this problem. Let me just go back. Sorry. What's the responses to this problem of lowering of labor standards as a result of free trade? Well, we've heard, you know, Wednesday about the ILO, what they're doing, and with some great initiatives. And I'll go back to the core ILO standards, right? There's the 4 core ILO standards: no discrimination, right to join a union, collective bargaining, no child labor, no forced labor. This is essential, and I think there's many kind of standards from the ILO, but if we focus on these, the idea is maybe they will get some results. And I think it has borne some fruit. We could see in framework agreements through collective bargaining, they do incorporate the ILO standards. We see them in some free trade agreements. Disclosure requirements, you know, we talked about that also a little bit on Wednesday. Corporate social responsibility, they also bring in these standards. And I think they're extremely helpful, but if we notice that one thing that's, you know, perhaps missing is, what about minimum wages? Now, it doesn't say that, right? If it's no discrimination in a country with extremely low wages, well, you know, it's no discrimination. There may be a cost to that, but it's not a direct cost, which would increase the workers' wages. So you see the efforts addressing the problem, but they don't really talk exactly about minimum wage. Why is that? Well, there's an issue about protectionism. You know, in our group, Martin Bula mentioned from Slovakia, which has a lot of investment from France with and other countries with automotive industry. Yeah, Slovakia has a wage advantage over France. So does Slovakia want to give that up? I don't think so. So there's issue about countries do want to attract investment, and part of the attraction might be lower wages. It also might not be realistic to raise wages to that of the high-wage countries. There was a recent, and we'll talk about this in a few minutes, about the European Union. There's discussion about a minimum wage or context for a minimum wage. And one of the commissioners said, when he was asked, should there be an EU-wide minimum wage, he said, this is not the case. It would destroy the economy of Bulgaria if Bulgaria would adopt the Luxembourgish wage rate. Tomorrow there would be no Bulgarian economy, and I have on the slide the Bulgarian minimum wage is 312 euros. In Luxembourg, it's over 2,000. So I think for those reasons, you know, we haven't heard about the minimum wage in this response to the damage that free trade has done to labor standards. There has been some signs. The OECD guidelines, I think, which we'll talk a little bit about today in another presentation, talks about prevailing wage. If you're multinational and you go into a low-wage country, don't pay less than a comparable employer, or at least do the best that you can, an adequate wage if there's no comparator. Recently, with corporate social responsibility, Unilever talking about trying to enforce a living wage or fair wage paid by suppliers in the supply chain. So we have, but even then, right, adequate wage, prevailing wage, living wage, we don't know exactly what that is. It's not a number, right? We have to figure that out, and sometimes, unfortunately, when we leave that as an open question, it may not get answered. There'll just be more delays. So let's move to free trade agreements.
And in these treaties themselves, we've seen the introduction of labor standards both in the EU free trade agreements and also in the US free trade agreements. Are there clauses there that have addressed it? Well, the Trans-Pacific Partnership, the original one, which the United States pulled out of, there was an idea to make every country that was a party to that, the Pacific Rim countries, to adopt minimum wages. You've got to adopt minimum wages. And if you had particularly low labor standards, like Vietnam or Brunei, you were put on some action plan where you didn't get the benefit of free trade until you improved your labor law to some minimum levels, including a minimum wage law. Again, the problem was it didn't say what that minimum wage law would be, what the actual wage would be, but this is, I guess, an incremental step. Then we go more recently to the Treaty of Lisbon, the European Union. I hate to say that this is a free trade treaty, right? But free trade, free movement of goods is a core aspect of the European Union. There's doubts about whether the EU could even set a minimum wage because it's not directly in the treaty, that authority to do that. But there is a proposal for a directive last October that addressed minimum wages, which I think is interesting. Excuse me, let's go back. The proposed directive doesn't set an EU-wide minimum wage, but it creates a framework for member states for standards when they develop their own minimum wages. So they have to consider some factors when they do that. These factors include the purchasing power of wages, rates of wage growth, labor productivity, and relative existing wage levels. So again, it doesn't set what the wage should be, but the argument is that this might be interpreted by the European Court of Justice if some states are particularly slow in increasing their minimum wages. They may get an adverse decision from the European Court of Justice. Again, no direct number, right? But we see some progress in the free trade area, which leads me to the United States, Mexico, Canada Free Trade Agreement. Some people call it NAFTA 2.0. A lot of revisions, enhancement from the first NAFTA. There was, I think, a recent presentation about this in Venice, Italy, some interesting scholar from Cornell. But I'm not going to go into all the aspects of NAFTA, but just one particular point that I thought was interesting. The introduction of a minimum wage requirement in the auto industry. In this provision under the new NAFTA, NAFTA 2.0, to avoid tariffs, ultimately 40% of the value of passenger cars and 45% of the value of trucks produced and exported must have a labor value component of $16 an hour. So it's not exactly saying everybody has to get $16 an hour, but a good portion of the value of the cars that you're producing have to be made by high-wage labor. And the formula is a little bit complex, and I'm not going to go into detail about that, but you should know that it's basically phased in over 4 years, so first 30% and then 40% by 2023, although for trucks it's 45%. The $16 an hour figure doesn't include benefits and doesn't include wages for management, engineers. It's for production workers, so you can't offset it just by paying millions of dollars to your management. It can include high-wage transportation costs, perhaps unionized truck drivers. There are some additional credits for employers who purchase parts from high-wage factories. So if you're getting parts from the car from another high-wage factory, you can get up to a 5% credit for that. And also high-wage research and development or information technology, you can get up to a 10% credit for that. But the bulk of it would be production workers. They need to get $16 per hour in order for the car to qualify as duty-free or tariff-free under the USMCA. There's different reports about this. If we have some, I don't have the exact figure, but it's been reported that $16 per hour is 5 to 8 times more than the average Mexican wage in the manufacturing industry. So this is the first time we've seen this, right? It's not living wage, it's not prevailing wage, it's not CSR. Let's hope the companies will do the good thing. It's in the trade agreement. It's enforceable. There it is.
What's the purpose of this? What does it mean? Well, it was just came into force in 2020 last year, so we don't really know, but we know some of the comments about it and the speculation. One is that Mexican wages in the auto industry increase and living standards go up. It's good for Mexico, it's good for US, good for Canada, good for everybody. Workers win, unions win. That's one scenario. Another scenario, Mexican wages don't rise and the minimum wage provision amounts to an auto tariff. In other words, it's just, what it means is there's tariffs on cars coming from Mexico. There's no way that they can go up to $16 per hour in a reasonable time, so everybody pays the tariff. That's one possibility. Mexican wages don't rise, and US and Canada import cars from states with lower labor costs. In other words, they import it from Asia. Forget about Mexico. Even with the tariff, with the labor advantage some of the Asian countries have, imports go in that direction. That's one other possibility. Another one is, and this is a political issue, right? And perhaps this is what, not as a legal effect, but maybe it was a political kind of design, that auto production shifts back to the US and Canada because Mexico won't have a labor cost advantage or tariffs will apply. So those are the range of things. The Trump administration, which is no longer, now he's in impeachment, but they put out statements basically saying Mexico will never meet the $16 per hour. We'll get all these jobs back and all production will move back to the US. So that was, one arguable intent of it. What's happened? It's really short time, so I can't give you a lot of statistics about which one of these theories is correct. What we have seen is some more recent factories, more recent Japanese, particularly factories in Mexico that were in place before this agreement. They didn't abandon the factories, they didn't pull out. What they did is they paid the Mexican workers $16 per hour. So a lot of Japanese firm or new investment in Mexico, they didn't abandon the factories, they actually increased the labor, the wage rate for their workers. Some, again, particularly the Japanese, Toyota and some other firms have increased robotics to help offset costs. So in other words, there's less workers, there's more robots, but the workers that are there received a big wage increase. All right, about out of time, but let me just conclude with, is it worth borrowing the USMCA's minimum wage clause? That's kind of the question I'll leave you with. Is it useful to do this? Was this just a political ploy? Did it have an intention actually to help Mexican workers? Was it win-win, or was it to the advantage of the US? Again, we don't know exactly because it's been such a short time since it's been enacted. I would say, and I won't speak for my colleagues as part of the Eastern European team, but I would say that what I like about this is it gives it some concrete protection to these workers. We have a dollar amount, or it could be a euro amount, or it could be any kind of monetary figure. But when we have an ambiguous language, as we've seen, at least from the NAFTA 1.0 or other free trade agreements, nothing's happened. There's been very few cases that have been arbitration cases on these free trade agreements that have been in favor of workers. There's one from Guatemala where the unions lost. And this is 20 years. Nothing's happened. So if you put a firm figure, this could actually really benefit the workers involved. Now the question is, what is that figure? It was 16 too high in the Mexican case. Well, if the Japanese auto manufacturers have increased wages, maybe it wasn't too high. They still feel that they can make some money, and the Mexican workers benefit from that. I think this could be beneficial. I'll leave it for the debate, but I think if we had something like this for Bangladesh or other Southeast Asian countries, maybe not $16 an hour, but some figure, I think that might make a meaningful difference in people's lives and the workers' lives. So I think this is we don't know the motivation of why this is there, but I think it's a good thing that it is there, and I think it could be used in other free trade agreements in the future, obviously tweaking it and developing it, but I think it shows some promise. We've heard a lot about soft law, which is essential in international labor law, but now maybe we have something a little bit
with more teeth, more hard law standards. So thank you. Thank you for, again, having me, and I hope this gave you at least some food for thought. Thank you very much, Professor Szymanski, for your interesting presentation. Ahora le cedo la palabra a la profesora Andrea Franconi, que nos va a hacer a resaltar las ideas más importantes de la presentación del profesor Szymanski. Bueno, muchas gracias. Thank you very much, Professor Szymanski. I will try to translate a little bit of your presentation, your wonderful presentation. I will do my best, just in order for everyone to be able to participate during the debate. Voy a ir hacia el español en este momento para poder traducir un poco los conceptos que el profesor Szymanski nos ha brindado en su brillante presentación. En un comienzo, el profesor se preguntó entre el libre comercio versus los derechos laborales, y se pregunta de qué forma, porque esta es una problemática que durante muchos años se ha planteado, ¿verdad? Y él encuentra ciertas respuestas en la conciliación de estos dos estándares, ¿verdad?, en los tratados de libre comercio. Algunas de esas respuestas las encuentra con la intervención de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la cual ha brindado muchas iniciativas, incluyendo un núcleo de normas internacionales del trabajo que incluyen los 4 componentes de no discriminación, derecho a la afiliación a distintas uniones sindicales, el derecho a la negociación colectiva, la prohibición del trabajo forzoso, la prohibición del trabajo infantil. Y él entiende que estos estándares también pueden verse incluidos y articulados a través de los tratados de libre comercio como para generar un mínimo de derechos. Luego también lo ve algunas respuestas en los acuerdos marco que se han celebrado a través del mundo y a través de distintos requerimientos de negociación como para cumplimentar con estos estándares en distintos intercambios internacionales. Pero básicamente, más allá de la implementación de estos estándares mínimos, se pregunta ¿qué pasa con los salarios mínimos?, ¿no? Porque si bien estos estándares internacionales ayudan a levantar el piso mínimo de derechos, no hacen mención a qué pasaría con este salario mínimo. Y encuentra que las respuestas se han ocasionalmente centrado a requerir mayores salarios en algunos países que tienen menores estándares laborales. Sin embargo, hay quejas desde sectores proteccionistas de países que tienen bajos salarios. Y la pregunta redunda básicamente en si ese proteccionismo va a permitir mayores inversiones en esos países, porque justamente casi siempre se sostiene que la posibilidad de tener menores costos va a traer mayores inversiones en estos países. Y acá comienza un debate en cuanto a la incorporación de salarios mínimos y si esto va a traer mayores inversiones para estos países o no, o mayores estándares, ¿no? Que básicamente este es el debate que él plantea en cuanto a cómo los estándares mínimos de trabajo se ven afectados a veces por los tratados de libre comercio y la falta de respeto de estas consideraciones mínimas. Entonces él analiza distintos casos e inclusive cita algunas menciones, como por ejemplo de uno de los comisionados de la Unión Europea, Nicholas Smith, que sostuvo en su momento que la incorporación de un salario mínimo a través de una directiva de la Unión Europea podría incluso llevar a la destrucción de la economía, por ejemplo, de Bulgaria, y esto sería contraproducente para la economía en general de lo que sería la Unión Europea. Después el profesor continúa y se pregunta entonces si de forma indirecta la implementación del derecho a unirse a distintos sindicatos o uniones sindicales podría generar un aumento de los salarios, ¿verdad? Y en ese sentido se pregunta cuál sería el enfoque, trae algunas directivas, como por ejemplo del OECD, y plantea de qué forma podría ser aplicado, inclusive a través de los tratados de libre comercio, y tiene 3 ejemplos puntuales.
Uno sería el de la Asociación de los Países de Transpacífico, y por otro lado plantea también el caso del NAFTA. El NAFTA 2.0 le llama el profesor, como para ver de qué manera se ha incorporado esto también a través de esta negociación, pero se pregunta si estas cláusulas que han sido incorporadas podrían redituar efectivamente en un beneficio para los trabajadores involucrados. Y concretamente, cuando va al caso del Tratado NAFTA 2.0, que sería aquel suscripto entre Estados Unidos, México y Canadá, él revisa cuál es esa cláusula que se ha incorporado. Es una cláusula que básicamente introduce un salario mínimo, no de manera específica indicando un número concreto, pero sí indicando cierta proporción, y habla de una progresión que llevaría a una cifra de $16 por hora, y se pregunta a raíz de esta cifra de qué manera podría generar un impacto para la economía de los países involucrados, y él dice que hay distintas posibles respuestas. Por un lado, que esta cifra genera un aumento de los salarios generales en México, y ese aumento de los salarios generales en México arrastra un mayor salario tanto para Estados Unidos, los trabajadores de Estados Unidos, como de Canadá. Pero también puede generar que esto no se vea, no tenga el correlato del aumento de los salarios de México, y que entonces se transforme en algo contraproducente, porque México perdería su ventaja atractiva de menores costos. Y entonces dice que esto podría ser inclusive un problema político, como lo que ha mencionado en algún momento Trump, en relación a que eventualmente, si esto ocurre y se mantiene ese salario mínimo también para los trabajadores de México, la producción de autos, de camiones específicamente, volvería a los Estados Unidos. Finalmente, el profesor se plantea entonces si esta cláusula implementada a través del Tratado de NAFTA 2.0 es algo beneficioso para los trabajadores o no. Y él básicamente lo que concluye es que si bien se pueden plantear cláusulas que son muy amplias, es el lenguaje ambiguo en la redacción de la cláusula lo que básicamente redunda es en no hacer nada en lo concreto. Dice que han pasado 20 años desde la redacción de ciertas cláusulas de salarios mínimos y que estas no se han visto implementadas. Entonces, por lo menos la formulación de esta cláusula en el Tratado de NAFTA 2.0 lo que garantiza es al menos una cifra, es una cifra que no está dada de manera concreta, pero sí está mencionado de forma clara que debería de implementarse de acuerdo a ciertos parámetros, que no los mencioné recién, pero alguno de los parámetros que toma es, por ejemplo, la mayor productividad o el área de aplicación de estos salarios, ¿no? El área laboral, el área de producción de estos salarios. Pero básicamente esto debería ser esto lo deja abierto al debate, como para poder conversar si en definitiva la incorporación de este modelo de cláusula podría redundar en un avance para la protección de los trabajadores, de los y las trabajadoras, en este marco de acuerdos de libre comercio. I'm so sorry, Professor Szymanski, if I missed something of your wonderful speech. I think that was much better, so thank you. Gracias, Andrea. Thank you very much, Professor Szymanski. Pasamos a la siguiente ponencia de esta primera mesa del día de hoy, a cargo de un referente del iuslaboralismo como el profesor Antonio Ojeda, que tengo el gusto de poder presentar en la tarde de hoy, que nos va a hablar sobre el derecho del trabajo como colaborador de la libre competencia, el acuerdo global de inversiones entre la Unión Europea y China. Profesor Ojeda, cuando usted... Sí, muchas gracias. ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente. Vale, muy bien. La verdad es que lo que yo pienso ahora y siento es comentar ese acuerdo, el NAFTA 2, porque la verdad es que 16 dólares por hora son a la semana $840 y al mes $3.360, que en euros serían unos pues 2.800, 1.900. La verdad es que eso es realmente lo que yo he oído comentar, es un freno y una forma de evitar la competencia con los salarios mexicanos. Y en ese sentido, pues el colega lituano
ha tenido bastante acierto, ¿no? Bien, yo voy a hablar también de un tema que tiene que ver con estos tratados de libre comercio, pero va a ser ahora con el Tratado de Libre Comercio, el Comprehensive Asset Agreement entre China y la Unión Europea, ¿no? Comprehensive Agreement on Investment. Porque ahí ha habido unas críticas bastante duras y fuertes contra ese acuerdo, específicamente en el tema del tratamiento laboral frente a China. La verdad es que se dicen, críticas bastante fuertes en el sentido de que China es un país que está incumpliendo, violando los mínimos, los estándares internacionales y que, por tanto, la Unión Europea debería haber sido mucho más fuerte, mucho más agresiva en la exigencia del cumplimiento de esos estándares mínimos. Bueno, mi punto de partida es que realmente nos encontramos aquí posiblemente con una fórmula bastante nueva, bastante quizá extraña, de la relación que viene existiendo entre el derecho de la competencia, el derecho del libre mercado y el derecho al trabajo. Normalmente, como hemos visto en la intervención anterior, la relación es bastante conflictiva. Se trata de que en derecho de la competencia se mira con recelo pues todo lo que sea una unión para negociar colectivamente, para regular colectivamente, en fin, se trata bastante de forma recelosa como un enemigo enfrentado al derecho del trabajo. Sin embargo, esto parte de una visión que es más bien anglosajona o que es más bien norteamericana del derecho de la competencia como, como algo que sea de la competencia libre, en el sentido de que las empresas deben ser libres de negociar y de actuar en el mercado. De otra forma, ese mercado no sería libre. Pero hay otro aspecto, hay otra versión que es más europea, no es tan norteamericana, que entiende la competencia como fair competition, como competencia justa o como competencia leal. Y ahí es donde entonces el derecho al trabajo no interviene como enemigo, como digamos un coste de transacción, como dice Coase y todos estos economistas, sino interviene como un amigo, como un colaborador para que esa competencia, ese libre mercado sea justo. No solamente libre, sino también sea justo y sea adecuado. En este sentido, entonces, pues la versión norteamericana contrasta con la versión europea porque el derecho a la competencia no solamente debe ser competencia libre, debe buscar la competencia libre, sino también la competencia justa, y ahí entonces pues tenemos esas dos visiones que en el caso europeo pues estarían poniendo en concordancia, poniendo de acuerdo al derecho del trabajo con el derecho a la competencia, viendo al derecho del trabajo como un colaborador necesario y justo a esa visión de la fair competition, del derecho a la competencia adecuada, ¿no? Bueno, ¿qué encontramos en este tratado, en este Comprehensive Agreement Investment? Yo le llamaré a partir de ahora el CAI, entre la Unión Europea y la República Popular China. Nos encontramos con que para algunos autores se le ha tratado muy duramente. Ha habido una concesión europea a la forma de hacer las cosas, a la forma de actuar en el mercado mundial de la República Popular China. Se entiende que hay algunas peticiones de cumplimiento de estándares internacionales, pero estas peticiones son totalmente suaves, son realmente corteses, como si se cortejara a una dama, a una bella dama, y China pudiera pues hacer lo que le diera la gana. Y se pone como ejemplo realmente el artículo 4 de la subsección 3 de la sección 4 del tratado de inversiones, general de inversiones, en que se habla de que China debe cumplir con los convenios sobre trabajo forzoso, de prohibición de trabajo forzoso de la OIT, en el sentido de que China debe cumplir con los convenios 29 y 105, uno es del año 30 y el otro del año 57, creo recordar, en el sentido de que se prohíba completamente la prohibición del trabajo forzoso en sus fábricas y en sus campamentos. Esto va dirigido realmente pues a todo el escándalo que ha provocado la persecución de la etnia uigur en el noroeste de China. Son unos 12 millones de musulmanes de una etnia distinta, una raza distinta a la china, que lleva años siendo perseguida a extremos inverosímiles por parte del Estado chino.
Entonces, pues bueno, pues allí pues evidentemente se han creado campamentos de trabajo forzoso y junto a esos campamentos en donde están internados pues aproximadamente 1 millón de uigures de una etnia de 12 millones, pues en esos campamentos pues tienen rodeados factorías en donde se fabrica el textil a precios inverosímiles. No solamente esto, sino también estos trabajadores forzosos o forzados trabajan pues en toda clase de actividades de las 97 empresas nacionales que están bajo el mando de la SASAC China. En China pues hay una, digamos, una comisión, es un comité de supervisión y dirección de los activos del Estado chino en las empresas que estoy comentando, estas 97, y entonces esta SASAC prácticamente es la que lidera, la que dirige la actividad de estas empresas. Bueno, pues estamos viendo, y esto es cierto, como pues en muchísimas subastas de obras públicas internacionales, obras y servicios públicos, las empresas chinas están llevándose la concesión, llevándose la subasta en base a precios salariales inverosímilmente bajos. Se trata de eso y se trata también de otras actividades, porque después en la realización también y en la administración de esas obras y servicios también utilizan mano de obra a unos salarios, a unos precios totalmente inverosímiles que no son posibles de competir con ellos, ¿no? Bueno, pues entonces nos encontramos aquí ese artículo 4 de la subsección 3, sección 4 del tratado, que dice lo siguiente. Voy a leerlo para que ustedes vean si realmente hay una concesión, hay un trato demasiado amable por parte de la Unión Europea a la República Popular China. Cada parte, de acuerdo con los compromisos de los miembros de la OIT y de la Declaración OIT 2019 sobre el futuro del trabajo, se compromete a implementar efectivamente los convenios OIT que haya ratificado y a trabajar en la ratificación de los convenios fundamentales de la OIT. En particular, a este respecto, cada parte hará esfuerzos continuados y sostenidos a su propia iniciativa para perseguir la ratificación de los convenios fundamentales de la OIT números 29 y 105, si no los ha ratificado aún. Las partes también considerarán la ratificación de otros convenios que estén clasificados como en vigor por la OIT. Es decir, entonces la expresión hará esfuerzos continuados y sostenidos para ratificar estos convenios, el 29 y el 105, parece como si fuera realmente algo muy mínimo, realmente concesivo respecto de lo que está ocurriendo con el trabajo forzoso en China. Y lo cierto es que, hombre, realmente hay que reconocer que ese habla diplomática a veces es demasiado diplomática. Es lo que se suele encontrar en los convenios y en los acuerdos y en los tratados diplomáticos entre países. Es decir, se trata de una concesión a la otra parte de que es ella la que tiene que hacer estos cumplimientos, pero aquí parece como si hacer esfuerzos continuados y sostenidos pues no sean digamos lo que se puede exigir de la Unión Europea. Bueno, la verdad es que habría que entonces plantearse hasta qué punto China es un estado tantálico. Tantálico en el sentido que le gustará mucho a nuestro colega Enrico Gragnoli, que está escuchando, tantálico en el sentido de que Tántalo era un rey de Frigia, que para, digamos, homenajear a los dioses que estaban allí de visita en Frigia, pues no tuvo otra idea mejor que matar a su hijo y ofrecérselos como alimento a estos dioses. Entonces, bueno, se trata de que, bueno, un estado tantálico es aquel que no duda en sacrificar a sus hijos para conseguir que las multinacionales, los nuevos dioses, puedan venir a trabajar. Estoy hablando, pues, de prácticamente todo el sureste asiático, desde Bangladesh hasta incluso quizá China. Pero ocurre lo siguiente. En China se está empezando también a subcontratar con los países que realmente practican ese tipo tantálico de tratamiento a sus trabajadores, que puede ser Bangladesh, pero puede ser también Birmania. Estamos viendo aquí en Myanmar cómo hay trabajo forzoso, además, y toda esa cantidad de países que hay en esa parte del mundo, ¿no? China ha hecho un cambio importante en los años 2000 con su legislación,
Lo que ocurre es que efectivamente hay unos puntos negros por parte de China, en el sentido de que primero retiró de su constitución, allá por 1980 y tantos, el derecho de huelga. Ya no está reconocido, aunque tampoco está prohibido. Sin embargo, se persigue a las personas que hacen huelga, trabajadores que hacen huelga, y se les persigue con detención, con cárcel, etcétera, y con palizas, con agresiones físicas, ¿no? Por otro lado también pues nos encontramos con este consentimiento de trabajos forzados de esta etnia uigur. Después también tenemos el aspecto del SASAC, del comité que vigila y que dirige la actuación de las empresas multinacionales. Y luego tenemos en general que hay una legislación bastante concesiva en cuanto a digamos, a la actuación del poder estatal prohibiendo sindicatos libres. Es decir, hay una ley sindical que es antigua, de los años 90, y entonces pues se obliga, a virtud de esta ley, a que todo sindicato de empresa pertenezca al sindicato, a la confederación de sindicatos toda China, All China Union Confederation, ¿no? Bien, esto entonces consigue que los sindicatos no se muevan como pudieran moverse y por tanto prácticamente no haya convenios colectivos. Cuando se hace alguna huelga, se plantea un conflicto, etcétera, entonces nos encontramos con que la policía interviene y puede llevar a esos trabajadores o incluso a los asesores legales de ellos a la cárcel. Tenemos aquí el último caso en donde China ha sido acusada, ha sido denunciada en una queja ante el Comité de Libertad Sindical por hechos que han ocurrido de detenciones de 8 asesores de trabajadores que han querido formar sindicatos y negociar convenios colectivos, y estos 8 asesores, que en 16 fueron detenidos y enviados a la cárcel después de agresiones físicas y de detenciones violentas, pues todavía están en la cárcel. Digamos, año tras año se ha ido haciendo un informe por el Comité de Libertad Sindical. En el año 19 se hizo 2 informes y en el año 20 el último informe sobre este caso de China pues indica que el Comité de Libertad Sindical pide que estas personas que han sido detenidos, estos 8 abogados, salgan ya de la cárcel. Es decir, llevan ya 4 años en la cárcel por el mero hecho de haber asesorado legalmente para la creación de sindicatos y negociación de convenios colectivos. Bien, entonces realmente podemos decir que sí, que efectivamente hay violación de derechos y de convenios fundamentales de la OIT. Por otro lado, China ha ratificado los convenios fundamentales de trato igual y de prohibición de trabajo infantil, pero no ha ratificado los convenios fundamentales referentes a libertad sindical, el 87 y 98, y negociación colectiva, así como bueno, pues esta temática de la negociación colectiva y derecho de huelga, ¿no? No ha ratificado el 87 y el 98 y por tanto, pues aparte del trabajo forzoso, como ya he dicho antes, de los convenios 29 y 105. Lo que ocurre es que, y ya lo ha dicho mi colega que ha intervenido anteriormente, mi colega lituano, a nivel internacional no está muy claro cómo aplicar los estándares internacionales, porque hay una enorme diversidad entre países. Lo que nosotros estamos ahora criticando a China, quizá con la excepción, o evidentemente con la excepción del trabajo forzoso, lo encontramos también, mal que bien, de alguna forma más solapada quizá, pero también lo encontramos en muchos otros países. Se dificulta la acción de los sindicatos. Puede existir un reconocimiento, una ratificación de los convenios 87 y 98, y sin embargo encontrarse con que esos sindicatos están totalmente dominados por las empresas. Son sindicatos amarillos o de alguna forma que están infiltrados por las autoridades de ese país. Entonces, el problema que se plantea es también un problema de aplicación de esos convenios de la OIT. ¿Cómo aplicar y cómo hacer que China pueda cumplir con esos convenios que, vuelvo a repetir, no ha ratificado? Por otro lado, China solamente ha ratificado 29 convenios de la OIT. Tenemos 190. De 190, 29, la verdad es que es algo irrisorio. Pero tampoco esto es una excepción. Nos encontramos con muchos países, comenzando por Estados Unidos,
en donde no se ha ratificado cierto número de convenios o una gran cantidad de convenios de la OIT. Entonces, bueno, pues hay aquí este aspecto de la ejecución en donde pues quizás fallemos. Y fallemos en el sentido de que la OIT deja mucho que desear, y esto es una crítica fuerte, pero yo creo que necesaria, porque la OIT pues recibe mucho incienso, pero la OIT también tiene un pie cambiado con el tripartismo. El tripartismo lo que hace es anular las posibilidades de una visión algo más bilateral, algo más conflictiva. El tripartismo pues realmente deshace muchas iniciativas interesantes, y en este sentido entonces pues la OIT debería tomar mayor protagonismo en los conflictos internacionales y las situaciones como esta que estamos hablando de China, del trabajo forzoso. La OIT muchas veces hace declaraciones, hace informes, hace pedidos, ruega, etcétera, pero no realmente condenas, muy pocas o poquísimas. Jean-Michel Servet está aquí con nosotros y evidentemente él como director que ha sido de la OIT podría hablarnos de eso, pero yo tengo una visión bastante crítica de la acción de la OIT en frente de los conflictos internacionales y las situaciones que realmente son de incumplimiento flagrante de los convenios propios de la OIT. Por otro lado, bueno, pues en el convenio, volviendo al convenio global de inversiones entre China y la Unión Europea, nos encontramos con que hay también mucho que decir. Evidentemente tiene un apartado muy interesante bueno, pues no solamente de convenios de la OIT, sino también pues de responsabilidad social corporativa, Corporate Social Responsibility, en donde pues se alude a todo lo que viene siendo alimento común de todos estos códigos de conducta corporativos y de todo esto que es la responsabilidad social corporativa. Pues se habla pues de todo esto, estas declaraciones de derechos humanos, etcétera, de la ONU y de todo lo demás, ¿no? Pero luego también tiene un aspecto que creo que es el más interesante para nosotros, en donde se habla de la aplicación de este Tratado Global de Inversiones entre China y la Unión Europea. Y aquí se habla de un proceso en donde yo creo que se ha inspirado mucho en el proceso de MEDARV chino, que es realmente un éxito. Hay 1 millón de casos resueltos cada año. El año último, el año 2020, fue 1 millón de casos resueltos mediante ese procedimiento de mediación y arbitraje. Y aquí también hay conciliación, mediación y arbitraje. Se habla de un panel arbitral de 3 personas cuando hayan fracasado todos los acercamientos, la amigable composición, el acuerdo entre partes, etcétera. Entonces se puede acudir primero a la mediación para ver si un mediador puede llegar a un acuerdo de las partes, y después un arbitraje en donde 3 expertos independientes pueden resolver mediante un laudo arbitral, que todos sabemos cómo funciona, la cuestión en conflicto. Creo, en mi opinión, y eso desde luego lo someto a esta colectividad virtual en que estamos aquí reunidos hoy, creo que este acuerdo global entre China y la Unión Europea es un acuerdo bastante avanzado, que le dedica bastante materia, bastante articulado a la regulación de los derechos laborales y de los derechos fundamentales, y que establece un procedimiento, un mecanismo de solución de conflictos bastante adecuados. No es quizá ese mecanismo que utiliza la OIT en sus comités de libertad sindical y comités de expertos, en donde hay un montón de gente que resuelve, pues se reúne 1 vez al año o 2 veces al año y resuelve cada 6 meses algo, pidiendo más información o pidiendo que se llegue a un acuerdo o solicitando esto. Y en fin, al final pues los casos pueden tardar, como este que estoy mencionando de China de 2016, pues se puede tardar 4, 5, 6 años, sino que son 3 personas y resuelven rápidamente. Bueno, voy entonces terminando. La conclusión es que en este convenio global de inversiones de la Unión Europea y China aparece el derecho de trabajo, creo que por vez primera, no olvido el NAFTA 1 y el NAFTA 2, por vez primera, de forma seria, la apelación al cumplimiento de los convenios OIT y de los demás convenios de la OIT. Entonces creo que eso es importante. Y por otro lado, hay un procedimiento de cumplimiento de las quejas que puedan plantearse. En este sentido, entonces, pues creo que bueno, es un avance que dependerá
de, digamos, los Estados miembros de la Unión Europea, porque esto, digamos, son inversiones de país a país. Sabemos que hay países como Alemania que están muy interesados en que se cumpla este tratado global, porque tiene factorías de automóviles allí y porque los alemanes están metidos en China desde hace ya mucho tiempo. Otros países no son tan partidarios de esto y entonces pues vamos a ver, digamos, posiciones quizá encontradas. Unos países defendiendo que se vaya cumpliendo tranquilamente el convenio y otros que quieren que realmente la parte laboral se cumpla de forma drástica, ¿no? Pero por lo menos ahí tenemos un campo abonado, un campo en donde hay bastantes incitaciones digamos, a lo que es la parte fair, la parte justa del derecho de la competencia. Y por otro lado, además, pienso que, bueno, pues no solamente todo esto depende de la propia Unión Europea, de que exija lo que ha hecho una constante y digamos, un motivo de orgullo, el derecho del trabajo y los derechos humanos frente al resto de la humanidad, ¿no? También depende de la OIT. La OIT tiene un papel que debe abandonar ese entreguismo cómodo, esa actuación amable, y debe ser un poquito más de denuncia y de condena contra países que no están actuando bien. Y finalmente, creo que también la Organización Mundial del Comercio, la OMC, debe abandonar esa postura anglosajona norteamericana de que esto no va con nosotros, el tema de los derechos laborales no van con nosotros, porque realmente sí van. En la, digamos, en la faceta del derecho a la competencia como competencia justa, el derecho al trabajo tiene mucho que decir. Entonces debería abandonar esa respuesta que dio hace ya unos cuantos años, diciendo que esto de los derechos laborales no son cosa suya, que para eso está la OIT, y debería entonces adoptar una postura también mucho más positiva. Veremos ahora lo que la administración Biden, que ha vuelto otra vez a la OMC, pues pueda entonces influir ahora que tenemos a alguien que es un amigo de la competencia justa. Con esto creo que tenemos un temario para el debate y agradezco mucho la atención de ustedes y me pongo a su disposición. Muchísimas gracias, profesor Ojeda. Una brillante intervención muy interesante que seguro que generará debate. Ya hay alguna palabra pedida que daremos en el debate posterior a la última de las intervenciones de esta segunda mesa, a cargo del profesor Gastón López, que es funcionario judicial ante la Justicia Nacional del Trabajo y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que nos va a hablar sobre la aplicación de las directrices de la OCDE sobre empresas multinacionales. Profesor López, cuando quiera. Bueno, muchas gracias. Primero, saludo a todos. Buenas tardes. Agradezco a Wilfredo por la organización de este seminario. Es un honor para mí compartir esta mesa con grandes maestros y también para representar de alguna forma al grupo de investigación argentino. Debo agradecer en este sentido a Guillermo Gianivelli, que es el coordinador, al resto de mis compañeros y quizá con especial mención a Álvaro Orsatti, que es con quien realizamos esta parte de la investigación. Para no perder tiempo voy a intentar compartir pantalla. Espero que se esté viendo bien. Mi exposición va a ser un tanto más práctica y no tanto teórica, porque como verán voy a tratar de exponer en 15 minutos la aplicación, digamos, un caso específico presentado ante el Punto Nacional de Contacto, en este caso de los Países Bajos, en cuanto a la aplicación de las directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Bien, como suelo hacer siempre, hago un esquema rápido y les cuento que en los próximos 15 minutos analizaremos el caso concreto. Empezaré hablando rápidamente de lo que es la actividad productiva, de qué es a lo que se dedica Nidera y cuáles fueron los incumplimientos encontrados en los campos. Hablaré seguidamente de la instancia específica, es decir, cuál fue el reclamo de estas organizaciones. Fueron 4 organizaciones que demandaron a la empresa. ¿Cuál fue la negociación que se realizó entre los puntos nacionales de contacto y las empresas en sí? El acuerdo que arribaron y finalmente haré una mención a la evaluación de cumplimiento que se realizó sobre ese acuerdo. Para terminar, unas rápidas y cortas conclusiones. Bien, ahora sí, vamos con el caso. Como dije, es un caso presentado por el Centro de Derechos Humanos y Medio Ambiente, por el Instituto Internacional de Estudios y Formación Social del Sur y 2 organizaciones más,
como Somo y Oxfam Novib, que son de Holanda, de los Países Bajos, contra Nidera, contra el grupo en realidad es Nidera con sede en Rotterdam, en los Países Bajos, y a la vez con la filial Nidera en Argentina. Es un caso específicamente que trata sobre la contratación de trabajadores temporales para el desflorado de maíz. Es un caso que se presentó el 26 de junio y digamos que se extendió hasta el 13 de marzo de 2013, donde se realizó el último informe. Para aquellos que somos alejados del campo, que vivimos en la ciudad, me permito hacer una breve explicación de lo que es el desflorado de maíz para, de alguna forma, ustedes sepan entender mejor por qué considero que es un colectivo especialmente vulnerable. En primer lugar, la actividad consiste en cortar las flores masculinas para evitar la autofecundación de las plantas en los campos. Se realiza entre los meses de octubre y marzo, aquí en Argentina. Por lo tanto, las temperaturas de los campos rondan entre los 35 y los 40 grados de temperatura. Si bien se utiliza gran maquinaria para realizar esta actividad, aún hoy se exige todavía gran cantidad de mano de obra humana. Y finalmente los campos, todos los campos, tanto en la provincia de Buenos Aires como provincias del interior del país, se encuentran o se ubican en zonas remotas. Para que tengan una idea, aquellos que no son de mi país, que creo que son la mayoría en este grupo, la actividad comienza en octubre en el norte del país y solo en Santiago y Catamarca se emplean hasta 3.000 personas. Luego, a mediados de diciembre, hasta marzo, la tarea se traslada hacia el sur, más concretamente el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de la provincia de Córdoba y de Santa Fe, donde llegan a emplearse hasta 5.000 personas. Este desflore o esta actividad, según los campos, dura entre 20 y 30 días, y los peones golondrinas, que son estos trabajadores temporales que se dedican a este tipo de actividad, se trasladan y viven en los campamentos improvisados por las empresas contratantes. Bien, otra cosa que me gustaría compartir con ustedes es que, según un informe publicado por el Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, un 63,5% de las personas explotadas son explotados laboralmente y un 84% son personas trabajadoras que prestan servicios en la provincia de Buenos Aires. Esto nada más para que tengan una idea sobre quizá la grave o los graves incumplimientos o cuánto afectan esto a la actividad rural. Bien, ahora sí que tenemos una idea de lo que es la actividad, pasamos sí a lo que fue el reclamo iniciado, como dije, por el Centro de Derechos Humanos y Medio Ambiente, por el Instituto Internacional de Estudios y Formación Social del Sur, y Oxfam Novib y Somo, todas ONG, como dije, reclamaron a Nidera, tanto la sede en Rotterdam como Nidera, la filial argentina, por operar en contra de las directrices, específicamente capítulos 2 y 4, que tratan sobre principios generales y empleo y relaciones laborales. El Punto Nacional de Contacto con sede en los Países Bajos aceptó el caso por considerar que el incumplimiento estaba conforme o era de acuerdo a las directrices de la OCDE para empresas multinacionales y comunicó también al Punto Nacional de Contacto argentino para realizar o para mantener un contacto entre ambos puntos de contacto. Bien, ¿cuáles fueron los incumplimientos que encontraron cada una de estas organizaciones en los campos en Argentina? En primer lugar, incumplimientos que tenían que ver con la contratación, el transporte y la falta de información. En muchos informes y en entrevistas que se realizaron a los trabajadores, surgió la política quizá de la empresa de cuanto menos saben mejor. Es decir, muy pocos conocían el modo de contratación, el lugar, la jornada, el salario y demás condiciones de trabajo, ¿verdad? Esto surge de una causa judicial iniciada ante la Justicia Nacional del Trabajo, donde los testigos fueron coincidentes en afirmar que los iban a buscar a un pequeño pueblo de la provincia de Santiago del Estero, los trasladaban en camiones unos 30 a 35 kilómetros para hacerse estudios, y con posterioridad los iban dejando de diferentes campos sin saber en dónde o en qué lugar se encontraban. En cuanto a la remuneración, podía ser por día, por hora o por hectárea finalizada, y de esta forma muchos trabajadores, según lo que surge de los informes y de las propias entrevistas, preferían trabajar por día, sin descanso, incluso trabajando los días de lluvia, ¿sí? Obviamente porque los salarios eran de sumas muy bajas. Finalmente el pago se podía hacer por banco al retornar al domicilio, cosa que algunos trabajadores manifestaban no haberlos cobrado nunca.
o en su caso, en un sobre cerrado, obviamente fuera de registro. El segundo de los incumplimientos, y quizá uno de los más graves, eran las condiciones en las que se encontraban viviendo en estos campamentos. Algo el profesor Ojeda Vilés mencionó recién. No hace falta irnos hasta Myanmar, Bangladesh, para encontrar trabajo esclavo. La verdad que aquí muy cerca, en la provincia de Buenos Aires y en nuestro propio territorio nacional, encontramos condiciones muy malas de trabajo. En primer lugar, se encontraron viviendas precarias de chapa de hasta 18 personas que vivían en condiciones de hacinamiento. No tenían electricidad, baños ni agua corriente. Para cargar el teléfono móvil les cobraban, creo que les cobraban 2 pesos, si mal no recuerdo. Para cocinar sus alimentos encendían fuego en el piso, en el suelo. Y para ir al baño o lavarse debían hacerlo al aire libre, en un pozo, y como muestra de imagen, una nota del diario La Opinión de enero de 2011, tapados por cortinas o bolsas y trapos. Bien, en relación a las condiciones de salud y seguridad en las que estas personas prestaban servicios, ninguno tenía elementos de protección, no tenían calzado adecuado. Surge de algunas entrevistas que una de las personas tenía atado a sus pies una suela de cartón, condición o situación que es doblemente grave considerando la cantidad de kilómetros que debían caminar estos trabajadores. Había presencia de escorpiones, roedores, ¿sí?, sin contar con protección. Surge también de la causa, de los informes, que hubo un adolescente en estas inspecciones que para bañarse utilizaba recipientes reservados para agrotóxicos, usaban bombas agrícolas que no estaban autorizadas, bueno, diferentes incumplimientos. Un proveedor que les cobraba por el alimento lo llevaba 2 veces por semana, los precios eran sumamente altos y se los descontaban de sus salarios. No tenían refrigeración en los campos, por lo cual el alimento, o aquel alimento que llegaba fresco o podría llegar fresco, se ponía en mal estado muy rápidamente por las altas temperaturas, y aquellos alimentos no perecederos ya estaban caducados. Finalmente la carne, y esto surge de las declaraciones, la ataban a un árbol, comían de la mano porque no tenían utensilios, y las ratas masticaban las bolsas de verdura. Perdón si soy muy cruel con el relato, pero es la realidad, la lamentable realidad. Finalmente había una situación de sumisión y dependencia muy grande. La falta de formación, la actitud sumisa y la resignación de los trabajadores a la explotación era notable. La falta de autonomía financiera, la zona remota en la que se encontraban prestando servicios, el desconocimiento de dónde lo estaban haciendo y la falta de comunicación con el exterior de los campos imposibilitaban o dificultaban muchísimo el escape de estas personas. Finalmente, la huida de los trabajadores era desalentada por los capataces, con las advertencias de que si cruzaban la valla del terreno podían ser atacados por los propietarios de los campos vecinos. Además, los capataces informaban o les advertían a sus trabajadores que si ellos abandonaban el grupo, el resto del grupo también debía abandonar el campo, con lo cual encontraban o producían enfrentamientos internos entre trabajadores. Bueno, ¿cuál fue el pedido de las ONG que mencioné hace un ratito? El reclamo fue conciso. En primer lugar, la adopción e implementación de una política de derechos humanos en la empresa, un proceso concreto de debida diligencia para toda la operatoria global, desde la sede de Nidera en los Países Bajos hacia toda la cadena de suministro, y teniendo, claro, una especial consideración de estos trabajadores temporales. Bien, esto fue la instancia específica, es decir, el reclamo presentado ante los puntos nacionales de contacto. ¿Cuál fue el acuerdo? ¿Sí? Una vez que el punto nacional de contacto de los Países Bajos aceptó el caso, el 16 de agosto de 2011, comenzaron varias reuniones bilaterales entre las ONG y las empresas. Todas las reuniones o el contenido de las reuniones son confidenciales, según las directivas de la OCDE y la guía de procedimiento de los puntos nacionales de contacto, por lo cual ese contenido no es público. Pero bueno, lo que sí es público es el acuerdo celebrado el 25 de noviembre de 2011, y concretamente se llegó al acuerdo en 3 cuestiones principales, que ahora las vamos a ver. En primer lugar, establecer un procedimiento de diligencia debida en materia de derechos humanos para toda la empresa, un monitoreo de la cadena de suministros y finalmente un mecanismo de reclamación en caso de incumplimiento. Entre los puntos acordados, entre las ONG y las empresas, se autorizó a los denunciantes a visitar los campos de maíz que explota Nidera en Argentina. En cuanto a la política de derechos humanos y debida diligencia,
Se actualizó la política de Nidera conforme a la actualización de las directrices de 2011. Se comunicó, se capacita y se orienta a los socios comerciales sobre los estándares exigidos en estas directivas. Y finalmente, la empresa instauró un mecanismo de denuncias consistente en una línea telefónica gratuita, página web, un correo electrónico donde se podían hacer estas denuncias. Con relación al monitoreo, como dije, la empresa autorizó visitas en todos sus campos durante la campaña 2011 y 2012. En consecuencia, y fruto de esta autorización, un representante del Centro de Derechos Humanos y Medio Ambiente visitó 9 campamentos en Córdoba y Buenos Aires entre los meses de enero y marzo de 2012. Vamos a ver ahora, a continuación, para ir terminando, cuál fue el resultado de ese informe. En esas visitas se plasmaron un informe llamado Un año después del acuerdo, publicado el 13 de marzo de 2013. En ese informe se constató cuáles fueron los resultados de aquel acuerdo llegado o arribado entre la empresa y la organización. En primer lugar, se constató que los servicios de transportes eran adaptados para llevar a los trabajadores hacia los campos, y una vez allí tenían camionetas que los llevaban fuera del campamento y los regresaban al final de la jornada. La infraestructura general de los campos era digna y adecuada, contaba con refrigeración y renovación de aire en todo el campamento. Los dormitorios ya no eran tan grandes, sino que eran para 8 personas, con ventilador y enchufes para que puedan cargar cada uno su teléfono móvil, cocinas espaciosas, limpias, baños con ducha, contaban con un comedor amplio y espacioso. Bueno, es notable la diferencia entre la situación que nos encontramos antes y la que nos encontramos después del acuerdo. En cuanto a las condiciones de salud y seguridad, se advirtió y se comprobó que cada persona trabajadora contaba o cuenta con ropa de trabajo y elementos de protección. Hay una subcontrata, esto podría discutirse, que es la que registra y satisface cada 2 días, las necesidades del campamento. Esta asistencia o este servicio cuenta también con asistencia médica, reparaciones del campo, etc. Se constató también que la empresa se hace cargo de la hospitalización y gastos de hotel a cargo de la empresa en caso de accidente de trabajo. Como dije, cuenta con cocinas y remolques separados, ¿sí? Equipadas con congelador y estufas, y un cocinero designado con dedicación exclusiva. Antes no, se iban turnando los trabajadores, ellos mismos preparaban su propia comida. Incluso cuentan con un procedimiento de control de plagas y trampas para los roedores que había mencionado hace un rato. Bien, para no perder tiempo, voy ya a pasar a las conclusiones. Después de haber analizado este caso, que considero uno de los más importantes porque que incluía trata de personas, así como fue caratulada la causa en el expediente federal. Pero bueno, para no perder tiempo, las conclusiones a las que podemos llegar a arribar, que las actualizaciones de las directrices en 2011 han permitido aumentar el control sobre empresas multinacionales. Los puntos nacionales de contacto resultan de vital importancia para la adecuada implementación de estas directrices, tanto para informar, para promocionar las directrices y también para intervenir en las negociaciones. Si bien es importante el punto nacional de contacto y su actividad, también consideramos que el éxito de la negociación dependerá de diferentes factores. Como dije, el punto nacional de contacto es importante, pero en situaciones como esta consideramos que la gravedad del incumplimiento, así como la difusión de la noticia, también afectan el resultado, ¿no? Quizá en otros casos donde la gravedad del incumplimiento fue menor o la difusión de noticias fue también menor, no se pudo llegar a un acuerdo. Finalmente, consideramos que se debe fomentar la participación de los puntos nacionales de contacto para solucionar este tipo de conflictos internacionales sin acudir a la instancia judicial, porque consideramos, o así debería ser, el punto nacional de contacto debería ser un órgano especializado, que si bien no es vinculante para las partes, cuenta con el apoyo de cada uno de los gobiernos y puede traer excelentes resultados para identificar, prevenir y mitigar los impactos sobre derechos humanos. Bueno, esto es todo, les agradezco, les dejo al final los enlaces de interés, esto lo puedo compartir igual si quieren, cuentan con mi correo electrónico por si quieren hacerme alguna consulta, algún comentario, y los dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor López. Aunque vamos un poco retrasados con el horario que teníamos previsto, como han surgido preguntas interesantes, la organización me pide que intentemos ajustarnos en los turnos de preguntas en este debate que teníamos previsto,
pero vamos a dar las palabras que nos han solicitado, y la primera que teníamos solicitada ya desde la intervención del profesor Ojeda es de Jean-Michel Servet, que puede hacer uso de la palabra si tiene el micrófono. Sí. Sí, tengo. Sí. ¿Va bien? Sí. Bien. Siempre avanzamos en una discusión con Antonio. Gracias, Antonio. Por supuesto, ha identificado probablemente el caso más difícil con China. El sistema normativo de la OIT tiene dos debilidades. En primer lugar, la OIT no puede obligar a un país a ratificar un convenio. Es el caso de China con el trabajo forzoso. Y segundo, las conclusiones de sus órganos de control no tienen una fuerza obligatoria. Así, condenar en palabras no sirve a nada. Palabras, 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 decía Shakespeare. Lo que trata de hacer la OIT es hacer mediaciones. Y he hecho en mi carrera muchísimas mediaciones, con muchos éxitos y con algunos fracasos. Pero, ¿cómo decir? Supone una respuesta mínima de la parte del gobierno criticado. Y aquí, en el estado actual de la sociedad internacional, no podemos hacer mucho más, sino que no podemos hacer mucho más. ¿Por qué? Porque ni la Unión Europea, ni el Reino Unido, ni los Estados Unidos, por ejemplo, desean crear un sistema más duro. Así debemos utilizar lo que llamamos en la OIT la diplomacia tranquila. Pero si a través de este acuerdo de libre comercio la Unión Europea, ¿cómo decir?, lanza una queja o un tipo de reclamo contra China, habría una presión que podría permitir a China de aceptar de la OIT un tipo de mediación. Hace un mes había algo de este tipo con Corea del Sur, entre la Unión Europea y Corea del Sur, y conclusiones que se publicaron en enero. Incluso, voy a decir, España puede tener un papel, porque tiene un puesto central en los asuntos exteriores ahora, con el señor Borrell. Así podemos, pero no es una manera de eliminar la responsabilidad de la OIT, pero la OIT es fuerte de la fuerza de sus miembros, y los miembros deben ayudar, presionar, y no lo hacen frecuentemente. Gracias. Muchas gracias, Jean-Michel Servet. Profesor Ojeda, no sé si quiere contestar o acumulamos la siguiente. Bueno, como queráis. Si queréis contesto a Jean-Michel o si no, ¿sí? Vale, de acuerdo. Hombre, yo estoy de acuerdo con el profesor Jean-Michel, como he dicho siempre, pero claro, me parece a mí que esa diplomacia de la OIT se pasa. Es decir, que se queda demasiado atrás. Se está quedando demasiado atrás. Y creo que tiene algunos papeles, algunos poderes que son palabras, como decía Shakespeare, pero que son fundamentales. Una condena de la OIT, aunque sea suave, pero una condena yo creo que es algo que se podría pedir. Y sobre todo, Jean-Michel, yo estoy viendo, y como lo estarás viendo tú y todo el mundo, que la OIT no aparece en conflictos importantes. Por ejemplo, el conflicto este de Bangladesh en el 2013, murieron abrasadas, ¿cuántos son? 120 obreras del textil en aquel edificio de Rana Plaza que se hundió, ¿no?
bueno, pues ahí la OIT prestó sus locales en Ginebra para que se reuniera una comisión paritaria de las ONGs, de las organizaciones no gubernamentales que habían denunciado, de la campaña Ropa Limpia y alguna más, de los sindicatos internacionales, el Industrial y otro más, y luego ya de las empresas que se prestaron a indemnizar y a crear un cuerpo de especie de trabajo. La OIT ha estado desaparecida, pero luego es que te vas viendo en otros aspectos y es que realmente no está la OIT cuando hay un conflicto importante. Hace poco la Confederación Norteamericana de Sindicatos ha denunciado a Estados Unidos, a la administración Trump, ante la OIT por una serie de cumplimientos. Bueno, pues ahí se ha quedado y ahí está pues esa denuncia, que supongo yo que seguirá el trámite de 3, 4, 5 años y al cabo pues se dirá, se ruega a los Estados Unidos que sea un poquito más serio, en fin, estas cosas tan diplomáticas, ¿no? Yo creo que en fin, que en mucho el dinero que se gasta en la OIT, en mucha la cantidad de especialistas que hay en la OIT, como para que, hombre, pues esté a medio gas. Tiene una labor muy meritoria, pero está a medio gas y debería de, en fin, estas son opiniones que tengo y que creo que tendría que tener en cuenta la OIT en el sentido de que se le está perdiendo de vista a la OIT. Es una pena, ¿no? Muchas gracias, profesor Ojeda. Estaba hablando con el profesor Sanguinetti, que ha pedido la palabra y que le va mal el micrófono, pero voy a poner el altavoz para ver si a través de mi ordenador le pueden escuchar. Profesor Sanguinetti. Muchas gracias, Luis, queridos colegas y amigos, ¿me oyen? Bien. Simplemente quería decir que tenemos el privilegio de que está con nosotros la profesora Marlene Weiss, de los Estados Unidos, que es una gran experta en el tema de los tratados de libre comercio, al igual que el profesor Szymanski, y yo quería simplemente pedirle su opinión sobre el tema de las cláusulas salariales al cual se ha referido el profesor Szymanski. Well, this is a question for Professor Wade. I don't know if she is connected, she can hear us. Professor Wilfredo Sanguinetti would like to ask your opinion. Can you hear me? Yes. So Professor Wilfredo Sanguinetti would like to ask for your opinion regarding these clauses, these wage clauses that Professor Szymanski already mentioned during his presentation. So, if I'm permitted, I will do this in English, both to be more rapid than if I try in Spanish. And also, perdóname porque no hablo tan bueno en español. So, first of all, let me say a few things about the wage issue from the American perspective. I think that Professor Szymanski is right when he says that the motives behind creating the wage clause in the treaty, in the USMCA, which in Mexico is called TMEC, Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. So that the wage provisions are there partly, I think, because the Trump administration indeed hoped that it would pressure the automobile manufacturers to bring more production back to the United States. I am sure that was one of their motives. On the other hand, it is also the case that Mexico had a very long history of wage repression, of controlling the rate at which wages were permitted to increase through a number of different mechanisms. In fact, there was a period when their formal position, their announced and open position, was really to keep wages low, not only to attract more foreign investment, but because in those years their birth rate was high, their rate of new labor market entrance was high, and they wanted to absorb more workers
even at the price of not allowing wages to rise. And so a different motive behind creating this wage clause was, in fact, to break that system, to break that cycle open and pressure both Mexico and the automobile manufacturers and parts suppliers operating in Mexico to, in fact, allow the wages to rise. So both of those are surely operating. And I do think it's very interesting that some of the Japanese foreign direct investment plans have allowed the wages to rise to that extent. I think we can say that there is not so much risk of moving the production to an Asian or other developing country. Mexico is extremely integrated into the North American automobile supply chain. The production of motor vehicles goes back and forth across that border. They actually make some parts in Mexico and ship them to the United States or Canada, where they do further processing, and then they go back, and then they go back again. There are many ways that I think it would be extremely difficult to alter that supply chain dramatically. One could move more work from Mexico to Canada and the United States, and that is a possibility that I am sure on both the Canadian and American side they would welcome. But the goal also was to make the free trade agreement do what it always promises to do, but despite free market economics has never done, which is to produce leveling up of the lower wage country rather than leveling down or toward a middle ground. And it remains to be seen how effective that is, but I think there is some room for optimism. Having said that, they could not have put that clause in as a general clause. It's there in the automobile industry where there is this integrated North American supply chain. So it is a sort of a test case, but that's why it could be negotiated and why it could work that way. I want to say two other points that relate to some of the other presentations this morning because I think they're important. The first is that in the United States, there is a law prohibiting goods that are made with forced labor. And first, the Trump administration started to implement that as to goods that were clearly manufactured using forced labor among the Uyghur population in China. And there have been a series of cases where those goods have not been imported, they have been seized at the border, at the entry point, at customs, into the United States. And I have heard not labor law experts, but trade and customs experts tell me that they are advising their businesses to do whatever they can to get their supply chains out of those parts of China where Uyghurs are likely to be performing work that is suspect and likely to be forced labor. Now we have a change in administration. The Biden administration might take a different attitude toward this, but I don't think so. I actually predict that they will pursue a very similar course. And this brings me to my last point. The newspapers in the United States right now are very full of the multiple ways in which China is perceived to be competing unfairly, not only through its control of state-owned enterprises. Part of that, excuse me, part of that involves the risk of espionage in all kinds of high technology products. I think there is a real likelihood that the United States will start to dismember, will pressure its major multinationals to dismember supply chains and get them out of China. And if that begins to happen, the global trading regime no longer looks like what it has until now. So that we really have to think about a different world in terms of the world in which people trade, which is the other piece of the world in which people labor to produce the goods and services and trade. So that's everything I'm going to say. And I apologize.
Ojalá que alguien puede traducir esto para nosotros. Well, thank you very much, Professor Weiss. It was very interesting, and you spoke really well your words in Spanish, so congratulations on that. So I will try to translate the main points that you made during your answer, which is very, very interesting for this debate. Voy a intentar traducir ahora un poco lo que la profesora Weiss acaba de decirnos en inglés, que es muy interesante para este debate. Ella señala que la postura que el profesor Szymanski había planteado durante su presentación es muy acertada en relación a una motivación política detrás de la incorporación de esta cláusula, y que tiene que ver, por un lado, con la postura que había adoptado Trump en su momento, en cuanto a que esta incorporación, lo que sea, era backfire, digamos que sea contraproducente para la continuidad del intercambio con México, es decir, que al no poder mantener ese nivel de salarios, básicamente deje de ser atractivo contar con la ayuda en la cadena de producción de México, y básicamente que la cadena de producción de automóviles se traslade nuevamente a los Estados Unidos. Esto por un lado, pero luego ella resalta que también México tenía una estructura de producción y de control y de represión de los salarios que utilizaba estos mecanismos de limitación del aumento de salarios no solamente para atraer inversiones extranjeras, sino también para que en su mercado interno ellos tenían la teoría de incorporar más trabajadores mediante manteniendo los salarios bajos. Entonces había toda una estructura también por parte de México que estaba así presente, y que este tratado lo que trata en algún punto es de romper también esa estructura de salarios presente en México. Y en este sentido, la profesora también considera que es interesante la aproximación de estos grupos japoneses también a lo que es el mercado y las cláusulas salariales en México. Ella pone de resalto una situación en cuanto también al mercado y a la producción de cadenas mundiales, pero con la participación de China, y plantea justamente que desde China hay varias autoridades de Estados Unidos han planteado una especie de competencia desleal y justamente lo que tratan de hacer es de evitar cualquier tipo de participación por parte de China en la cadena mundial de valor y de producción de estos automóviles, y que esto ha sido también tenido en cuenta por parte de los Estados Unidos. Ella cree que también el gobierno de Biden va a continuar esta postura de en algún punto mantener separada su producción de la participación de China, al menos en lo que respecta a la cadena de automóviles. I hope, Professor Weiss, this sums up pretty much what you said. So now we can open for the debate. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias a profesora Franconi. Thank you very much, Professor Weiss. Tenemos una última palabra. Vamos con algo de retraso en el debate, y vamos a dar una última palabra a Jean-Michel Servet, que quería hacer una puntualización. Jean-Michel. Sí, un punto solamente. Es verdad, prefería más protagonismo de la OIT que lo hace. Pero, por cierto, hay presiones políticas que no son suficientes para avanzar mucho. Lo que deseo precisar es que en el acuerdo que sigo la tragedia del Rana Plaza, la OIT está encargada del seguimiento del acuerdo. Así, si no ha tenido el protagonismo al principio, ahora está encargada de finalmente lo principal, es decir, ver si realmente se aplica este acuerdo. Es todo. Gracias. Muchas gracias. Habíamos dicho una última palabra, pero el profesor Ojeda la ha pedido y por alusiones, el profesor. Bueno, el acuerdo Rana Plaza se ha prorrogado, se ha renovado en el 2018 con muchísimas dificultades, porque el gobierno de Bangladesh y los empresarios de Bangladesh están en contra completamente
de lo que ellos llaman una invasión de las multinacionales. O sea, ese grupo, ese cuerpo de inspectores que están entrando en las fábricas de Bangladesh y están, digamos, sancionando a las empresas, ¿no? Entonces, pues, bueno, entiendo que sí, que está bien el seguimiento, pero yo tampoco lo veo todavía, ni siquiera en eso, Jean-Michel. No veo que seguimiento. Veremos. Muchas gracias a todos. Con esto terminamos el debate. El profesor Wilfredo ha retomado la conexión. Le doy la palabra y me callo. Muchas gracias por todo y por su participación. Muchas gracias, profesor Luis Gordo. Muchas gracias, queridos colegas, amigos, por tan interesantes y brillantes intervenciones y por un debate tan vivo, ¿no? Tan vivo, tan lúcido, con intervenciones del profesor Servet, de la profesora Marlet Weiss. Ha valido la pena, lo digo de todo corazón, aunque vayamos algo retrasados,